Hace 2 semanas me dio una neumonía bastante mala. Estuve como 5 días con fiebre, tuve que ir a urgencia y agradezco mucho su preocupación, agradezco mucho sus oraciones. Se notaron, así que cuando pase algo mejor les pido la oración a ustedes. Eh, bueno, hoy día vamos a seguir explorando esta serie de hechos, ¿ya? El sermón de hoy, a ver si no me pilla al medio. Oh, ahí está. El sermón de hoy quise ponerle como título una predicación con el corazón de Cristo. Hasta ahora hemos visto cómo el Evangelio comenzó a extenderse y hasta la semana pasada, con el sermón del Benja, hemos visto cómo Pablo y Bernabé ya están acercándose al término de su primer viaje misionero, ya famosos los viajes misioneros. En el capítulo 13 ya hemos visto cómo Dios ha transformado la vida de muchos judíos, pero también, y esto es una de las cuestiones muy interesantes que nos toca a nosotros también directamente, que el Evangelio empieza a extenderse a los no judíos, a los gentiles, a los cerdos, a los que están completamente en el camino equivocado según los judíos. El Evangelio empieza a extenderse a ellos. Pero también, y esto es algo que también vamos a tocar hoy, hemos visto cómo el mensaje del Evangelio genera oposición. Tanto así que el capítulo 13 termina describiendo unos judíos incitando una persecución. Hoy, la idea es explorar algunos principios bíblicos básicos fundamentales que se desprenden de la lectura del capítulo 14 y la vamos a dividir en 3 partes. Y la idea principal de hoy, si quieres como quedarse con algo, porque de repente igual uno está medio con sueño y se nos va la onda, pero si usted quiere quedarse con algo hoy, la idea es que el evangelismo, la predicación, esa predicación de la buena nueva de Jesucristo, la mejor no es la que sigue las expectativas humanas. La predicación pura, genuina, no es la que sigue las directrices del plan nacional de la Iglesia Anglicana. No es la que sigue al pie de la letra lo que dice un libro que está a la moda o una ONG, sino que la predicación pura y genuina del Evangelio es aquella que imita el corazón de Cristo. Cristo es el centro. Tengamos siempre eso en mente. Así que oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar libremente escudriñando tu escritura hoy. Oramos por nuestros hermanos que no están en la misma condición. Rogamos que tú les fortalezcas, Señor, de la misma forma en la cual fortaleciste los corazones de Pablo y Bernabé, como hoy lo vamos a ver. Te pido que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, y que tú puedas trabajar en nuestra conducta, en nuestra forma de ser a partir de lo que escuchemos hoy de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en los primeros versos del capítulo, vemos cómo Pablo y Bernabé siguen esta tradición de ir primero a la sinagoga a predicar, ¿cierto? Es más, dice ahí como la tradición. Y esto es relevante por varias razones, ¿ya? Primero, las sinagogas son el lugar, primero, donde están los judíos. Y uno dice, qué obvio. Pero aparte, es el lugar donde los judíos estaban discutiendo cuestiones relevantes para ellos. Segundo, las sinagogas son el centro neurálgico de la vida judía, de la vida religiosa, pero también de la vida política.
La sinagoga era una institución social que cumplía un rol súper importante en la sociedad judía. Y ahí Pablo y Bernabé van primero que todo. Entre los versos 2 y 5, un carruaje. Bueno, mejor eso a que estén ahí los vecinos cantando. Vemos cómo la gente reacciona de dos maneras a la predicación. ¿Ya? Si pueden ir siguiendo en sus Biblias, capítulo del 2 al 5, lo que vemos es que algunos creen y otros se oponen. Pero lo que también vemos es que ninguno de los que escucha la predicación es indiferente. Vemos cómo la predicación de Pablo y Bernabé es confirmada incluso por milagros. ¿Ya? O sea, no era como que decían algo y les iba mal y nadie escuchaba. Más encima, sobre todo lo que estaban comunicando, había milagros. Pero, a pesar de esto, en el versículo 4 y en el 5 vemos cómo los que se oponen generan un complot para hacerles daño a Pablo y Bernabé, ¿cierto? Y una de las cosas interesantes es que ese complot, esa agrupación que quería hacerles daño, estaba compuesta por judíos y dice, y no judíos. No era como que a los judíos nomás les cayó mal el mensaje. A los no judíos, judíos también. Y además de esto, ese complot cuenta con el apoyo de las autoridades locales. Finalmente, cuando Pablo y Bernabé saben de esto, deciden irse de la ciudad a Listra y Derbe para seguir predicando. Esa es la primera, vamos a ponerle la primera parte de la historia. Entonces, a mí me gustaría preguntarme, de esta parte, ¿qué podemos aprender? De los versículos del 1 al 7. Primero, el Evangelio es intencionado, es respetuoso del orden local, pero no por eso es condescendiente. Cuando yo me refería a que en la sinagoga los judíos están discutiendo, ahí también hubo una intención, fueron donde estaba la gente. Vamos a predicar, ya, sí, vamos aquí al pasaje de acá al lado. ¿Por qué? Porque ahí no hay gente y tal vez no tenemos que conversar mucho. La predicación del Evangelio es intencionada. Uno va donde hay gente. Es respetuosa del orden local. Pablo y Bernabé respetan la institución de la sinagoga, pero predican el Evangelio sin anestesia. Y eso es súper importante. No porque seamos respetuosos con el orden local, vamos a tener que maquillar el Evangelio. Y el Evangelio que predicaba Pablo era el Evangelio del Jesús crucificado, que luego resucita. Segundo, el Evangelio siempre va a generar oposición. Esa oposición puede venir de distintos lados, incluso del poder local. Y esto es algo que nosotros vemos día a día, por distintas razones. Es más, yo me acuerdo que mi pastor, cuando yo era chico, siempre cuando éramos adolescentes, me decía, si usted está hablando de Cristo, predicando, y nadie se siente mal, es raro, porque el mensaje de Cristo es muy radical, es muy diferente de aquello que nace del corazón del hombre. Y sobre el poder local, nosotros vemos como distintos gobiernos, ojo, ya, no es decir este gobierno, distintos gobiernos de distintos lados generan o proyectos de ley o incluso tienen opiniones abiertamente en contra de lo que señala el Evangelio. Y muchas veces utilizan eso para generar oposición a lo que los grupos religiosos
o los grupos extremistas están queriendo imponer en la sociedad. Eso es una lógica que siempre se ha dado. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es Satanás. Eso sale en la Biblia. Sin embargo, hermanos, lo más importante es que el Evangelio, a pesar de que genera esta oposición, el Evangelio sigue cambiando vidas. Véanse a ustedes mismos. Vean a la gente cercana que muestra cómo el Evangelio va cambiando su vida. Hechos registra cómo mucha gente creyó a causa de la predicación de Pablo y Bernabé. Y acá, hermanos, para motivarlos, el resultado de nuestra predicación no depende de nosotros. Existe esta tendencia a calificar como de exitoso o de no tan exitoso cuando se hace una actividad o alguien le habla a alguien del Evangelio y no vino a la iglesia, no se convirtió, no nada, entonces no, parece que las técnicas no están funcionando. El resultado de la predicación no depende de ustedes, no depende de nosotros. Tal como Pablo y Bernabé estaban cumpliendo la misión que se les había encomendado, nosotros tenemos simplemente la misión de predicar. Ahora, otra cosa que aprendemos de esta primera parte del capítulo es que también es bueno ser prudente. ¿Ya? Esa es la tercera lección. Al saber que existen posibilidades de peligro, ¿qué hacen Pablo y Bernabé? Se van a otra ciudad. Cuando ustedes ven posibilidades de peligro, de conflicto, etc., ustedes también pueden irse a predicar a otra parte. Siempre van a haber lugares que necesiten alguien que predique el mensaje. Sin embargo, y acá yo esto lo recuerdo muy bien, es algo que aprendí cuando era adolescente, es importante tener en cuenta que el peligro que surge de la predicación no debería ser causado por nosotros mismos. El peligro que surge de la predicación debería ser producto del mensaje que estamos predicando. Es el mensaje de Cristo el que debe incomodar, no ustedes. La predicación del Evangelio debe ser clara, sin anestesia, pero a la vez con amor y hecha de forma prudente. ¿Amén? Este es palo también para mí, por supuesto. Yo creo que cuando uno prepara el sermón, el que más apaleado es uno. Pasamos a la segunda parte. Luego de huir de Iconio, Pablo y Bernabé se encuentran con un lisiado, ¿cierto? La historia es muy conocida y al verlo Pablo le ordena, ponte de pie y enderézate, y el lisiado es sanado. Eso ya no resiste ningún análisis, eso es ya tremendo, es un tremendo milagro. Pero acá me gustaría enfocarme en una cuestión interesante, que en el verso 11, al ver el milagro, la gente local comienza a creer que Pablo y Bernabé son dioses, Hermes y Zeus encarnados. Y esto me va a salir un poquito de... Pero esto es bien interesante porque estaba leyendo un comentario histórico y hay varios historiadores de los primeros 200 años de la iglesia que están de acuerdo con un poco que la apariencia física de Pablo no era, no se imponía propiamente tal. Era medio peladito, así como que caminaba, no era muy atlético, era chiquitito. Y lo más curioso es que la gente que registra esta, esta situación lo describe así. Por otra parte, Bernabé era alto, era más atlético, y curiosamente
historiadores dicen, por esa razón, a Bernabé, ¿cómo le ponen? Zeus. Y a Pablo, Hermes. ¿Por qué? Porque Hermes era el de los mensajes, el que tenía la labia. Y lo dice ahí. Era por la elocuencia que tenía. Entonces, que ellos crean que son Hermes y Zeus no es azaroso de distintas formas. Primero tenemos ese como dato histórico, pero también, esto es muy interesante, en la zona de Licaonia existía una leyenda, ¿ya? Y esto es parte de la historia de toda esa parte geográfica, y la leyenda decía que Zeus y Hermes ya habían descendido en esa zona hace muchos años y que nadie los había querido hospedar. Cuando alguien se apiadó de ellos, los dioses se mostraron y la gente terminó construyéndole un templo y los que no los habían hospedado fueron castigados. Eso era parte de la cultura, eso era una creencia cultural de esa zona. Entonces, tomando en cuenta ese contexto cultural, los lugareños estaban simplemente interpretando lo que estaban viendo a partir de sus creencias. En el verso 13 vemos como incluso el sacerdote del templo de Zeus quiere ofrecerle sacrificios, así como que ya, loco, están acá. Y el verso 14 al 16 nos muestra algo bastante interesante que es de donde podemos desprender otra lección. Salud. Los terremotos, ustedes saben. Mucha azúcar. Al ver la situación, Pablo y Bernabé lo que hacen es confrontar a la gente. Esta predicación, de nuevo, es sin anestesia, nuevamente, pero con amor. Pablo y Bernabé les hacen ver cómo el verdadero Dios siempre ha estado preocupado de ellos, dándoles comidas, lluvias, las estaciones fructíferas. Y por lo tanto Pablo les muestra el amor de Dios a los habitantes de esa zona, haciendo referencia a cosas que son cercanas a ellos. Pero, nuevamente, y pensándolo de esta forma, es como, ¿por qué? Nuevamente, a pesar de esto, judíos que viajaron desde Antioquía y Iconio hasta esta ciudad, hicieron cambiar de opinión a hartos, a muchos, tanto así que terminan apedreando a Pablo. Yo creo que de repente estamos tan acostumbrados a leer estas historias en la Biblia que no nos ponemos en la situación. Imagínense que a un pastor que ustedes conocen va a 170 kilómetros de distancia y lo apedrean. Tanto así que hasta le habían dado por muerto y lo van a tirar fuera de la ciudad. En ese momento, como dice la palabra, los hermanos que también habían viajado para apoyar a Pablo, lo rodean y Pablo se recupera, se reincorpora, entra a la ciudad y después se va a Derbe. Esa es la segunda parte de este capítulo. Obviamente aquí hay muchas cosas, ¿ya? Y podríamos estar una semana aprendiendo del carácter de Dios, del carácter de Pablo, de la naturaleza de la predicación, pero me gustaría enfocarme en algunas cosas más específicas. Primero, una de las cosas que aprendemos es que incluso el mensaje más claro podría generar malos entendidos. Y esto es porque la gente tiene distintas formas de ver el mundo. Y muchas veces esas formas son diametralmente opuestas a la nuestra.
Hay una película, a mí me gusta bastante el cine, hay una película que ganó hartos premios, se llama Silence. No sé si la han visto. Ya. En un spoiler, sorry. Pero al final es básicamente la historia de unos monjes católicos que son atrapados en una misión, etcétera, etcétera. Y hay uno que como que abraza la cultura japonesa, etcétera. Y después viene otro de afuera y dicen, pero mira, si ellos creen en Dios y hablan de Dios, y al final le dice, tú sabes que esa palabra que ocupa para referirse a Dios en realidad se refiere al sol. No están adorando a Dios, no tienen aquí nuestra idea de Dios. Para ellos el Dios que tú traías, sí, es el sol. Y uno queda como, a ver qué pasó acá. Y eso es un poco lo que pasa en esta parte de la vida. Es que las personas estaban viendo a Pablo, a Bernabé, como dioses y estaban alegres por eso. Y es porque esa era su creencia cultural. Pero lo que ocurre ahí es que Pablo y Bernabé confrontan eso. Y eso es una diferencia con la primera parte. Y acá vemos dos cosas. ¿Por qué? Porque al ver esto, al ver que las creencias populares van en contra del Evangelio, lo que hace Pablo y Bernabé es poner a Cristo en el centro de todo. Si bien Pablo y Bernabé eran respetuosos del orden social, como lo vimos, cuando ese orden social se opone a la palabra, el Evangelio debe ser comunicado igualmente y sin anestesia. Con esto, también aprendemos que cuando hablamos con otros sobre el Evangelio, y esto es algo muy bonito que se ve acá, debemos traducir el Evangelio al lenguaje y al contexto de las personas con las que estamos hablando. Y me dice, ¿cómo vamos a estar? No, si hay que decir exactamente lo que dice la palabra. Sí, estamos claros, estamos claros. Pero la predicación, hermanos míos, cuando ustedes dicen, no, sí, tenemos que hablar de Cristo, ya. La predicación no es la mera repetición de un mensaje. Primero. Segundo, la predicación es la comunicación de un mensaje, y por eso yo me acuerdo muchas veces cuando fuimos a un retiro hace como 4 años, IPLA, IPA, y nos fuimos allá a la casa de reposo de Los Pinos, y un pastor inglés dice, eso de que no, es que yo en realidad soy más callado, entonces predico con mi ejemplo, predico con mi testimonio. Dijo, eso no es predicar. El Evangelio es un mensaje y el mensaje hay que comunicarlo explícitamente. Pero la predicación no es solamente la repetición de ese mensaje, sino que la predicación, lo que vemos acá, es el esfuerzo por comunicar efectivamente ese mensaje. En el verso 16 y 17, Pablo conecta la predicación con cosas que son conocidas para la gente. Son cosas que le permiten ver el amor de Dios en su historia, en sus vidas, en su cultura. Hace referencia a las lluvias, hace referencia a la comida, hace referencia a la existencia de la alegría, de las estaciones fructíferas. Y esto es una muestra de amor extra. Es una muestra de preocupación para que los demás logren entender el mensaje de Cristo. Los hermanos míos, el Evangelio no solamente no consiste en repetir un mensaje y ahí nos vemos cómo te va, sino que también implica este esfuerzo de que el otro entienda el mensaje. Y así entramos a la tercera parte, la del 19 al 28. Y yo creo que hoy día esto nos toca especialmente, teniendo en cuenta lo que le acaba de pasar a nuestro pastor.
porque es fácil pensar en cómo predicar o en qué predicar cuando la gente está más o menos abierta a aceptar el mensaje, gente buenachona, de repente en el trabajo hay gente que está como más abierta, hoy sí, interesante, no, si yo sé que vaya a la iglesia, a ver, cuéntame. Y ahí uno, oh, sí, mira lo que pasa. Hablar de Dios en ciertas situaciones incluso puede ser hasta políticamente correcto. Cuando la gente está en necesidad, en problemas, hasta el más ateo se abre las posibilidades. ¿Ya? Eso lo sabemos, sabemos. Las experiencias cercanas a la muerte son momentos culturales en los cuales la gente naturalmente se abre un poco a estas conversaciones serias sobre lo que viene después de la vida, la salvación, etc. Ya, pero ¿qué ocurre cuando la cosa se pone fea? ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de posibilidades, como lo que vemos acá, de que te hagan daño? Posibilidades reales. En el versículo 19 y 20 vemos cómo la gente viaja desde Iconio y Antioquía para generar oposición a la predicación del Evangelio. Algunos historiadores hacen el cálculo y esta gente viajó 170 kilómetros solamente para hacer esto. Tanto así que, claro, terminan apedreando a Pablo. Esta gente se esforzó por hacerle daño a Pablo. No fue una cuestión circunstancial, no es como, oh, no, me cae mal lo que... Oye, vengan, miren lo que estaba diciendo. No, esta gente viajó para eso. El Evangelio generó tal reacción en ellos, llegando a un punto súper extremo. Incluso pensaron que habían matado a Pablo porque tal vez en realidad esa era la intención inicial. Luego de ser rodeado por sus hermanos en la fe, Pablo se reincorpora, entra a la ciudad y se va a Antioquía. Pero acá hay un detalle especial, hermanos míos. Luego de ser apedreado, luego de ser maltratado, a pesar de todo eso, lo que hace Pablo es devolverse a Antioquía pasando por Listra e Iconio, ciudades donde a Pablo ya habían intentado matarlo, ciudades desde las cuales viajó gente para apedrearlo finalmente, ciudades donde había gente decidida a hacerle daño. Sin embargo, la preocupación de Pablo va más allá de su propia integridad física. Pablo se devuelve a Antioquía por esa ruta para fortalecer a los que habían creído recientemente. Pablo no solamente se preocupó de comunicar el Evangelio y se esforzó para que la gente lo entendiese. Pablo no solamente traduce el Evangelio para que la gente pueda entenderlo realmente. Pablo además se preocupa de fortalecer a los creyentes diciéndoles, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Y esto como cuando lo vemos en el contexto que está ocurriendo, Pablo lo dice luego de haber sido apedreado. Hermanos, apedreados. Este fortalecimiento que Pablo permite en la iglesia es tan fructífero que las iglesias incluso deciden elegir líderes religiosos para seguir trabajando. Luego de esto, Pablo y Bernabé predican en Pergue hasta llegar a Antioquía. Y una vez en Antioquía, y esto también me parece muy interesante, llegaron a la iglesia que los había enviado a darles un informe de lo que había ocurrido. Y ahí se quedaron un tiempo, y así termina el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, para terminar, me gustaría revisar unas últimas lecciones. La primera tiene que ver con que la predicación del Evangelio exige valentía ante la oposición. ¿Ya? Ser cristiano
nunca ha sido fácil. No existe ningún periodo en la historia donde ser cristiano, respetuoso de lo que dice la palabra, etcétera, íntegro, todo eso, nunca ha sido fácil. Jamás. Leamos, si tienen por ahí, segunda de Timoteo 1, del 7 al 9. Primera de Timoteo 1, del 7 al 9. Dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Ese es Pablo. El Pablo después de que ya había sido apedreado y todo. La segunda lección es que el poder del Evangelio de Cristo impone perdón por sobre la venganza. Y esto es una lección bastante radical. Porque, seamos sinceros, ¿qué pasaría si ustedes van a hablarle del amor de Dios, de las buenas noticias y te apedrean? El Evangelio impone un espíritu de perdón y de reconciliación. A pesar de ser apedreado, Pablo vuelve a la ciudad y se preocupa por los convertidos. Pablo podría haberse ido por otra ruta. Estos malagradecidos me humillaron, me trataron mal, me apedrearon, quisieron matarme. Pero Pablo no actuó así. De la misma manera en que Cristo siguió amando a quienes lo rechazaron, y tal como Cristo se humilló hasta la muerte de cruz, Pablo perdona la afrenta ante su persona y guiado por el amor, vuelve a la ciudad a fortalecer a sus hermanos. Y por eso acá resuenan mucho más las palabras del apóstol Pablo cuando dice, imítenme así como yo imito a Cristo. La predicación de Pablo nos muestra todas estas características porque Pablo simplemente era seco, era superior. Igual creo que Pablo era seco y todo, pero las características de su predicación no pertenecen a Pablo. Lo que ocurre al final del día es que Pablo está imitando a Cristo. La tercera lección es que la predicación del Evangelio requiere perseverancia. A pesar de ser maltratado, amenazado, Pablo sigue predicando el Evangelio y esa es la misma perseverancia que vemos en el ministerio de Cristo. Y esa es la perseverancia que en nuestra vida como cristianos exige. Tal como Pablo dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y terminemos con dos cosas. La predicación del Evangelio no es una empresa solitaria. Requiere del apoyo de nuestros hermanos. Requiere, por definición, del compañerismo. Los hermanos de Pablo viajaron para defenderlo. Así como la gente que quería apedrear a Pablo viajó, sus hermanos también viajaron a defenderlo. Lo rodean, lo cobijan, y es ahí donde Pablo se recupera. Segundo, la predicación del Evangelio se preocupa de las vidas de aquellos que han creído. Implica seguimiento, implica discipulado. Y ese seguimiento, ese discipulado finalmente es lo que hace crecer la iglesia. Ahora, el último detalle, que uno podría decir, no, pero ese es como un detalle administrativo nomás. Pablo llegó y al final del primer viaje, bueno, aquí está lo que hice, check, 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 es a lo que me mandaron. No es tan así. La predicación del Evangelio respeta y se somete también a la autoridad. Pablo no era un llanero solitario que hacía lo que quería. Su primer viaje misionero termina dándole un informe a la iglesia que lo había enviado. Este acto muestra que Pablo se sometió también al orden de la iglesia. Pablo, el mismo que vio a Jesús,
El mismo que hizo milagros y que tenía una elocuencia que quedó registrada hasta en los libros de historia de historiadores no cristianos, ese Pablo cumple con la tradición de informar a la iglesia. ¿Qué vemos acá? Que la iglesia de Cristo tiene un orden y que el sometimiento a ese orden también es una virtud espiritual, hermanos. Es parte del carácter de un cristiano. Así que, hermanos míos, hoy día hemos visto hartas lecciones que se derivan de la lectura, pero nada de esto, absolutamente nada de esto tendría sentido alguno si no fuese por aquel sobre quien estamos predicando. Sin Cristo y sin Cristo crucificado, nuestra predicación es completamente vacía. Hoy podemos ver que lo que hace maravilloso esta parte que hemos leído hoy no es que Pablo era seco, claramente lo era. Lo que vemos es que la predicación de Pablo sigue el ejemplo de Cristo. Cristo se humilló y se hizo hombre por nosotros. Fue perseguido, fue castigado y a pesar de ello murió por la humanidad. Luego de morir resucita y nos deja más encima al Espíritu Santo para poder guiar nuestras vidas. Cristo trajo perdón y no venganza. Comunicó la buena noticia de salvación con un amor excepcional y se sometió a su Padre hasta la muerte de cruz. Hermanos, nosotros sabemos que el Evangelio sigue cambiando vidas, ¿cierto? Lo hemos revisado hoy en Hechos 13, en Hechos 14, pero el Evangelio también va a generar rechazo. Y cuando la cosa se pone difícil, nuestro corazón se tienta. Cuando la cosa se pone difícil es fácil cuestionar a Dios, a la iglesia. Pero hermanos, predicar el Evangelio no es solamente un mandato. Predicar el Evangelio es una oportunidad para dejar que Cristo transforme nuestras propias vidas. El poder del Evangelio es Cristo, no es nuestra elocuencia. Si ustedes quieren predicar a Jesús, bien. La manera de predicar el Evangelio, a partir de lo que vemos hoy, es imitar el corazón de Cristo. Eso es lo que hace el viaje de Pablo y de Bernabé exitoso. Hermanos míos, para predicar el Evangelio, miremos la cruz, no a los hombres. Para predicar el Evangelio necesitamos imitar a Cristo. Y por eso vamos a orar. ¿Amén? Padre Santo, en tu palabra vemos ejemplos de valentía, vemos ejemplos de perseverancia de nuestros hermanos de la iglesia primitiva, pero lo que unifica absolutamente todos estos ejemplos es que ellos trataban de imitarte a ti. Y en este momento, Señor, te pedimos que cada uno de nosotros podamos, Señor, imitarte a ti, que tú puedas poner en nuestros corazones, Señor, tu corazón, Señor, tu voluntad, de forma tal que si es que somos perseguidos, si es que la cosa se pone difícil, en realidad podamos actuar en el amor que tú pones en nosotros, Señor. Te damos gracias por los ejemplos que hemos podido ver hoy en la vida de Pablo y Bernabé. Y te damos gracias porque el mismo Dios que los sostuvo a ellos, nos sostiene hoy a nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.